Muy buenos días, amigas, amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Hola Luis, buenos días. Oye, muy bien. Feliz, contenta de estar aquí en los controles la mañana de hoy. Así es, así es. Además que el tema está muy interesante. Sí. En la mañana de hoy conversaremos con el general en situación de retiro, Alfredo Carneiro, un gran amigo personal, un gran amigo de la visiónradio.net, para decirles cuánto nos une esa amistad personal. Pues él es más viejo que yo, aclaro. Él me cuidaba cuando yo estaba pequeño y nos conocemos desde que teníamos 8 años de edad, y ha sido una amistad realmente ininterrumpida. Yo diría que es una hermandad. En la mañana de hoy conversaremos sobre un caso muy actual, muy preocupante, diría yo, un caso feo además en la política, si se puede llamar de esa manera, que es el caso del secuestro y posterior asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Chile, y acerca de las posibles consecuencias. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por atender a mi convocatoria. Buenos días, Luis. Oye, muchas gracias a ti. Un honor, por supuesto, participar contigo en este programa, aunque el tema sea tan infeliz. Y por Sí. supuesto, un saludo a tu audiencia, que sé que es numerosa, a Mayerlin, que siempre de alguna manera está pendiente de que salgamos adelante en este asunto. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Así es. Bueno, Alfredo, y la audiencia, este ha sido hace casi ya 2 semanas que se realizó un secuestro en Santiago de Chile, el secuestro de un teniente, un exteniente de las Fuerzas Armadas venezolanas, Ronald Ojeda. Algo lamentable. A la semana y tanto, pues se encontró en un allanamiento que hicieron en una zona ultra peligrosa de Santiago. Santiago es una ciudad muy peligrosa en todo caso, en donde habitan fundamentalmente inmigrantes y sobre todo haitianos y algunos venezolanos. Bueno, encontraron el cadáver ahí sepultado, además, dentro de una maleta, y además estaba encima, o estaba debajo de una gran, eh, ¿cómo te diría yo? Como una especie de piso que fue montado después de que enterraron al cadáver. Es un secuestro que está dando mucho que hablar. No hay periódico, ni en Europa ni en América Latina, que diariamente nos saca alguna noticia, alguna referencia sobre lo que pasó. Pero bueno, nos gustaría escuchar tus consideraciones al respecto, porque se maneja, ya casi es un hecho que la banda criminal venezolana, el Tren de Aragua, fue el ejecutor por la forma en que fue realizado el secuestro. El fiscal chileno ayer declaró que efectivamente fue algo muy bien planificado, pero con muchísima antelación, y explicó cuáles eran las fases que se llevaba planificar un secuestro de tal magnitud, en el que participaron muchas personas, en el que utilizaron varios automóviles. Se supone que iban camino a Bolivia, hacia la frontera con Bolivia, y se supone que por alguna razón no pudieron llegar, y el señor o lo mataron o se murió de asfixia. Me imagino que lo llevarían en la maleta, pero lo cierto es que él eh, murió, lamentablemente. Y lo cierto es que eso va a traer consecuencias, no solamente en Chile, que ya la oposición comienza a tomar parte en la tremenda discusión que se ha formado. Incluso ya ayer y antes de ayer ha habido manifestaciones frente a la eh, Embajada de Venezuela en Santiago, y se está acusando al presidente de Chile, el señor Boric, de no estar en condiciones de defender la soberanía chilena. Y eso es grave. Bueno, Alfredo,
Me gustaría que nos dijeras cuáles son tus consideraciones. Es un caso muy difícil porque revisando toda la información, por ahora no se puede decir es un crimen político, por ahora tampoco se puede decir que es un crimen de la delincuencia organizada. Está en ese marco, no se puede hacer absolutamente nada. Hubo el crimen, pero hasta que no se conozcan las motivaciones, hasta que no se conozca quién dio la orden, quién hizo el contrato, como le llaman en Europa del Este, quién hizo el contrato, entonces muy difícil catalogar de qué tipo de crimen se trata. Bueno, Luis, este es un tema complicado porque no tienes cómo asirlo adecuadamente y este palo por donde lo agarres siempre vas a terminar manchado porque este problema tiene demasiadas aristas. Déjame empezar por el crimen en sí. El crimen en sí, hay toda una serie de teorías que se han corrido en estos asuntos. La prensa que yo he visto, la prensa chilena, pues básicamente está explotando este hecho para hacerle la guerra al presidente Boric, que yo no sé si será bueno o malo, pero eso lo sabrán los que viven allá con él. Pero lo que sí es cierto es que cuando tú ves las redes sociales con respecto a este señor, se dicen las barbaridades más horrorosas que se puedan decir de alguien, ¿no? Y tú dices cómo un sujeto así puede llegar a la presidencia. Bueno, eso me dice a mí que hay mucha desinformación en este asunto, porque yo no creo que alguien pueda ser tan malo. Pero bueno, a final de cuentas, están aprovechando este suceso para echarle tierra encima a este señor. Por el lado de la cerca, sus adláteres del gobierno, la gran mayoría comunistas y una buena parte de esos que llaman socialistas. La verdad es que yo no diferencio mucho entre unos y otros, porque todos tienen más o menos los mismos planteamientos, ¿no? Pero escuché principalmente a la más significativa, que es la señora Vallejo, tratando de decir, mira, aquellos de allá no fueron. Habría casi que dice, mira, ese es un delincuente y probablemente estaba traficando. Eso es lo único que le faltó por decir. Pero bueno, de ese lado de la cerca también están los defensores del presidente Boric tratando de solventar el asunto. ¿Qué hay de cierto en esto? Lo único cierto que hay de esto es que este caballero, este señor, el teniente Ojeda Moreno, primer teniente, recuerdo que era, fue secuestrado a través de una acción en la cual los perpetradores portaban uniformes de la Policía de Investigación chilena. Lo segundo de este asunto es que está la teoría de que pensaban evacuarlo a Bolivia, porque la teoría que ellos manejaban es que había sido, ¿cómo es que dices tú? El contrato. Sí. No se dice solo en Europa Oriental. Es más, quienes inventaron el término fueron los servicios secretos occidentales. Pero bueno, el contrato lo había hecho el gobierno venezolano para eliminar a este señor, y luego abundaré en los detalles sobre este asunto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que el propósito era asesinar a este joven el mismo día, por cierto, del secuestro, porque ellos no hicieron ningún intento de irse a ninguna Bolivia. De hecho, se fueron en dirección contraria. Esta colonia de Maipú está hacia el sureste de Santiago de Chile y no es la ruta más idónea para irse a Bolivia. Y de todas maneras, desde ahí a Bolivia hay una buena cantidad de kilómetros que tenían que hacer. Iban a pasar como 4 o 5 días andando en carretera, con todos los riesgos que esto significa de identificación. Además que tienen que atravesar el Atacama, donde lo que más brilla y alumbra es un carro. Entonces, creo yo, y esta es mi opinión, es una idea a la que se puede llegar
en un proceso dialéctico simple, porque si el propósito hubiera sido sacarlo, habían vías más expeditas y rutas más adecuadas para hacer este asunto. Pienso que el propósito era asesinarlo. Después alguien asomó que era la delincuencia organizada porque el hombre tenía malos pasos. Y resulta que el mismo director de la policía, el investigador, dice que este señor lo único que tenía en su haber de mal comportamiento era una multa que le impusieron por violar las restricciones que hubo durante la pandemia, violar ese toque de queda. Es lo único que había en este asunto. No se le conocía ningún otro tipo de asociación con grupos delictivos. Lo tercero en este asunto que también se conoce es que hay un detenido y una persona solicitada con respecto a este tema. El detenido es un menor de edad, venezolano, en situación de inmigración irregular, que está vinculado al Tren de Aragua, que dejamos de exportar petróleo para exportar delincuencia allá en Venezuela. Y entonces esta organización delictiva ha logrado de alguna manera establecerse hasta en Estados Unidos. Estaba viendo esta mañana la noticia donde decía que en varios estados de Estados Unidos había la presencia del Tren de Aragua como organización delictiva. Lo que alguna vez fueron las maras, ahora estamos nosotros allí, participando en una labor tan poco honrosa, pero bueno, ahí estamos. Bueno, este joven está vinculado al Tren de Aragua y la persona que está siendo solicitada aparentemente también aún no se ha dicho, sino que simplemente se tiene la sospecha, pero aparentemente también está vinculado al Tren de Aragua. El Tren de Aragua no trabaja de gratis. El Tren de Aragua no trabaja tratando de mejorar el mundo. Ellos alquilan sus servicios normalmente para este tipo de trabajo sucio. Si es que es el Tren de Aragua el que está en esto, según dicen las autoridades chilenas, pues obviamente es un encargo que se hizo, un contrato, como dices tú, para acabar con la vida de este muchacho. Esa es otra cosa que también se sabe. Lo que se conoce en esto es la importancia que tiene este joven para los que son principalmente beneficiarios de esta muerte, asumiendo que no tiene ningún tipo de relación con organizaciones delictivas. Y es el hecho de que este caballero sufrió en carne propia toda el andamiaje de tortura, desapariciones forzosas, de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, y que por tanto en el proceso que se está llevando en este momento en la Corte Penal Internacional, su testimonio es importante para darle nombre, apellido y cara a este tipo de delitos. Esto es una conclusión mía. Yo llego a esto pensando, bueno, pero ¿por qué razón mataron a esta persona? Y lo único que vi que podía ser la razón de su muerte es esa: tratar de evitar de que este señor declare ante la Corte Penal Internacional. ¿Quiénes pueden ser los interesados? Bueno, sabemos quiénes son los interesados, los que directamente ejecutan este tipo de actuaciones. Y que aquí hay un contexto del cual no podemos olvidarnos. Tenemos que ir al trasfondo de estos asuntos. Por desgracia, nuestra América Latina ha ido derivando hacia la violencia política como mecanismo básicamente de gobierno del Estado. Eso ninguno se escapa. Desde el Río Grande hasta la Patagonia estamos en estos menesteres. Algunos con un poco más de límites morales, otros sin ningún tipo de límites morales. Estuve en estos días repasando sobre estos temas las terribles imágenes, por ejemplo, de los guardias nacionales montados en sus vehículos blindados antimotines, pasando por encima de los manifestantes, de estudiantes manifestantes en Venezuela. Pero también recuerdo mis épocas cuando
ejercí comando en las Fuerzas Armadas, que siempre me llamó la atención y siempre combatí este asunto. Nosotros en nuestras órdenes de operaciones tenemos un renglón que se llama enemigo, para identificar quiénes son los que están del otro lado, a quién hay que dispararle, básicamente. Quiénes son los que están del otro lado de la cerca. Y yo siempre decía, nosotros no podemos hacer estas órdenes de operaciones de esta manera, porque esta gente no es el enemigo. Esta gente es nuestra población, son nuestros conciudadanos. Tú no lo puedes poner de aquel lado de la cerca a decir que aquel es el enemigo, porque lo está diciendo que es el enemigo, un soldado. En principio, lo que tiene que hacer es dispararle al enemigo, tan simple como eso. Y este tipo de contradicciones es la que de alguna manera siempre han aconsejado de que las Fuerzas Armadas, que están para defender el territorio nacional, no se involucren en temas de orden público. Para eso en Venezuela existe la Guardia Nacional y en otros países tendrán algún tipo de organización dedicada a estos temas. Bueno, este caballero tenía esa información. Gente, por ejemplo, como el SEBIN, no sé si tú recuerdas a aquel famoso oficial del SEBIN que cuando hubo aquella famosa manifestación del golpe del 11 de abril, él salió a la calle a matar gente porque, bueno, esa era su nota, pues. Y agarró su fusil y dijo, déjame acabar con estos escuálidos canallas porque, bueno, de alguna manera hay que hacerlo. Bueno, después fue juzgado, por cierto. Este caballero después fue juzgado y condenado por esa actuación. Ahora usa el flamante fiscal general de Venezuela esa y otras actuaciones para decir, nosotros no fuimos, fueron los canallas que estaban abajo. Creo que el señor Khan como que no anda muy acorde con esa explicación. Desgraciadamente la violencia se ha instaurado como mecanismo político en Venezuela, en América Latina en general, y a veces pienso que se ha generalizado por el mundo porque por alguna razón las poblaciones, las personas se dan cuenta de que están sometidas a un sistema que no les responde a sus necesidades y por tanto tienen que levantarse, muchas veces con violencia, por cierto, protestas violentas, pues yo nunca he visto por qué razón un grupo de manifestantes que se supone que están manifestando pacíficamente tienen que arremeterla contra el mobiliario público, por ejemplo, y quemar estaciones, pues, no sé, paradas de autobús, los contenedores de basura, cosas así por el estilo. Eso no, por supuesto, eso no es protesta. El caso de Colombia, por ejemplo, con sus 50 y tantos años de guerrilla, que fueron derrotados militarmente y después los tristes gobiernos que siguieron, el de Santos principalmente, que es un hombre de Cuba, le dieron nuevo aire a esa gente en aras de una convivencia que esta gente no quería, porque ellos son el negocio del narcotráfico y por lo tanto no podían abandonar ese negocio. Y en una Colombia en paz, con esta gente participando del esquema político, no podían ellos existir. Y por supuesto, lo recientemente, lo del señor López Obrador, que de alguna manera eso todavía está por probarse, es un direte en Estados Unidos. Y que bueno, todos sabemos que en México la gente tiene que pasar por esas caudinas para ser presidente. Lo que ha pasado antes en Chile, en Argentina, o sea, se ha generalizado la violencia en América Latina como un arma política y como una conducta política para lograr cambios en la sociedad. Y creo que ahí es donde está el problema. Creo que me estás extendiendo mucho, ya estás a punto de cortarme. Dele pues. No, te quería decir lo siguiente. El primero, que es la primera vez que escucho un razonamiento de este tipo, me parece que es bastante bueno el hecho de que este señor, la única amenaza que representaba para el régimen, si fue el régimen el que ordenó el asesinato, es que... Eso no lo sabemos. Son los sospechosos usuales, pero eso no lo sabemos de cierto. Que él pudiera ser uno de los testigos y de los testigos que pudiera decir, bueno, sí, yo sufrí esto, tal y cual, lo cual. Entonces, si tú te pones a ver,
De todas formas está claro, es decir, está todo el expediente. Es más, él tiene un libro escrito que va a ser publicado en estos días, en donde él cuenta exactamente todo. Y creo que, si no recuerdo, Infobae sacó una parte del libro. Yo leí esa parte y me pareció escabroso. No la seguí leyendo porque me pareció realmente, como dicen los franceses, dégoûtant. Entonces es muy desagradable leer aquello que por la cual él pasó. Pero yo te dejo unas incógnitas que te están haciendo aquí desde Florida. El embajador Héctor Quintero pregunta, ¿por qué la familia del teniente Ojeda dice que el cadáver no es no corresponde al teniente Ojeda? ¿Qué podría significar eso? En primer lugar, y en segundo lugar, si esa narcocracia se está extendiendo por América Latina, bueno, yo respondería, bueno, sí, la violencia en América Latina no va a parar. Y yo leyendo un artículo de un famoso periodista del New York Times hace un tiempo atrás, decía, en América Latina se mata porque se puede hacer, no hay otra razón. Alfredo, yo te pediría que, bueno, permítenos ir a la pausa comercial y ya regresamos. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro acerca del secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro acerca del secuestro y posterior asesinato del teniente Ronald Ojeda. Alfredo, yo he estado leyendo, a mí me gusta mucho el tema por razones básicamente intelectuales, pues el tema de las bandas transnacionales y su auge, que no es solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y yo me quedé impresionado con algunas cosas que he leído provenientes del British College sobre los mecanismos y cómo se han ido transformando con el tiempo esas bandas transnacionales. Encuentro que el perfil del Tren de Aragua o el Tren del Llano, las otras bandas que hay en Venezuela, no se distancian mucho. Por ejemplo, encuentro el tema de la franquicia como para extender el negocio y efectivamente me lo corroboró ayer el fiscal chileno que hablaba de que, bueno, sí, el Tren de Aragua funcionaba en Chile, pero por intermedio de la franquicia. Franquició a otra banda chilena y ellos cobran por el territorio y por el monto del delito que cometen. Otra cosa que me impresionó del libro, un libro escrito y publicado recientemente que se llama El Tren de Aragua, que creo que yo te lo envié, en donde la autora pues explica las características de la banda y las bandas funcionan así. El narcotráfico, las muertes por encargo, tráfico de personas, el chantaje, en fin, todas esas cosas en donde las bandas tienen incidencia porque son un negocio, ya se está viendo ya como un gran negocio. Y en una entrevista que le hacen a la autora del libro, le preguntan sobre la actuación en el caso de la banda El Tren de Aragua. Y ella decía simplemente, bueno, sí, el contrato les trae muchos beneficios, eso se da, lo van a realizar porque hay países que ideológicamente están muy cercanos a Venezuela, les han permitido la ubicación de miembros de la banda que son los que hacen las tareas de sicariato, es decir, e incluso nombran a uno, y ellos no son inventos míos, eso lo consiguen en esa entrevista. Está en uno de los países donde hay miembros de la banda que son los expertos en sicariato, ese es Bolivia. Entonces, oye, yo me dije, oye, tiene algún sentido en todo caso, ¿no?
que eso esté sucediendo, porque lo que está buscando la banda transnacional, las bandas eh, terroristas, digámoslo de esa manera, es precisamente ser una empresa transnacional que genere ganancias como la puede generar cualquier empresa que produce un bien normal y corriente. Y te pongo el ejemplo de una banda asiática que yo quedé realmente impresionado, que nació en China y luego se extendió al resto de Asia, que se llama Samgor. Samgor. Samgor es una banda tremendamente grande que está ubicada con sucursales, digamos así, utilizando el término de la franquicia en toda Asia y genera una cifra de negocio anual de 75.000 millones de dólares. Es un negocio. Mira, lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, estas cosas están ocurriendo de esta manera, pero ya a mí me gusta más irme al contexto porque esto es un síntoma dentro de una enfermedad. Y no puede existir una banda si no hay un gobierno que esté en realidad conteste, convencido, determinado a acabar con este tipo de actividad. Eso en primer lugar. Y en eso pecan todos los gobiernos de Latinoamérica sin excepción. Sin excepción. Hemos visto, bueno, quizás podríamos sacar de allí al gobierno de El Salvador, el del señor Bukele, aunque la estructura por el autoritarismo que lleva debe tener también sus bemoles en este asunto. Pero sacando ese gobierno que en realidad está decidido y determinado a acabar con el tema de las maras, el resto de América Latina, bueno, también podemos sacar quizás un poquito República Dominicana. El resto de América Latina no está por la labor. Esta gente, esta modalidad creada primero por el Foro de São Paulo y después por el Grupo de Puebla, tiene mucho que ver en este asunto. Porque uno de los planteamientos básicos, y tú recordarás la situación de nosotros en Venezuela, uno de los planteamientos básicos es que la revolución tiene que ser defendida por los que son marginados en la sociedad. Y resulta que en una sociedad como la venezolana, ¿quiénes eran los marginados? Los malandros, los delincuentes, la gente que sin oficio ni beneficio andaba extorsionando, secuestrando, vendiendo sus servicios para hacer trabajo sucio. Y así pasa, por ejemplo, en México, y así pasa, por ejemplo, en Colombia, dos países donde este tema del sicariato y el trabajo sucio está institucionalizado, está dentro del tejido social de ambos países, al punto de que una vez que la guerrilla colombiana fue derrotada en el campo de batalla y sus miembros, integrantes, sus principales dirigentes sometidos a la justicia de ese país, buena o mala, pero justicia a final de cuentas, después se le dio aire para que volviera a renacer y ahora, bueno, están en Colombia, están en Venezuela, están en Ecuador y no se han ido más allá porque, bueno, hay mucha selva en el camino y tampoco les gusta pasar mucho trabajo. Entonces, lo primero es eso, que el gobierno así no está determinado a acabar con esta situación. Esta situación lo que hace es aumentar. Y si existe un modelo político que los aupa, como es el caso de estos comunistas de nuevo cuño, que los aupa menos todavía, porque a final de cuentas, muchos de las organizaciones delincuenciales en Venezuela estaban asociadas al PUS, el partido principal socialista allá en Venezuela, para defender la revolución en el caso de que las fuerzas derechistas recalcitrantes y canallas fueran a remover a su presidente de allí. Esta concepción la creó José Vicente Rangel, de mala memoria, y se puso en funcionamiento el 12 de abril, 12 y 13 de abril, en el cual, por supuesto, había una razón
que era la defenestración de Hugo Rafael Chávez Frías como presidente constitucional de Venezuela, que se nos ha olvidado que era el presidente constitucional de Venezuela, y una coalición amparada por los Estados Unidos fue a remover a este señor del poder. Ni uno ni otro son justificables, ni el uno ni el otro. Bueno, a la final de cuentas, esto es lo que está pasando. Esto es lo que significa esta utilización de esta gente para defender modelos políticos que por sí solos no se sustentan. En tercer lugar, esto tampoco es posible si la clase política es venal, como pasa en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Conseguir un político decente en Latinoamérica es bien complicado. Pero bueno, los hay, que es lo importante. ¿Perdón? Bien escaso. Es un bien bastante escaso, por cierto, pero no solamente escaso, sino que encima muchas veces no son creíbles porque la misma gente de tanta necesidad que están sufriendo buscan a alguien que les vengue su miseria, que de alguna manera los pongan en el camino de la salvación, o que simplemente le cumplan lo que prometen de resolver la vida si llegan al gobierno. Entonces, aquí los dos burros se rascan de alguna manera. Aquí tienes un comentario y una pregunta. El comentario lo hace Luis Emilio Silva, a quien tú debes conocer, me imagino. Oh, sí, claro. Y dice lo siguiente: la inseguridad es una política de Estado, es mantener postrados a los que se oponen al gobierno de turno. Por ello, permiten el libre accionar de las bandas e incluso las patrocinen. Ese es el comentario, y el embajador Quintero te dice lo siguiente, que también es una pregunta interesante porque por lo siguiente, el fiscal general de Venezuela, y en una declaración que hizo hace un par de semanas atrás, antes de que se produjera ese macabro hecho en Chile, nombró a una serie de personas que estarían estarían preparando 5 atentados contra el presidente Maduro. Y entre aquellas personas que nombró fue precisamente a este señor Ojeda, a este exteniente Ronald Ojeda. Y entonces el embajador Quintero le dice: ¿qué relación guardaría la persecución a Rocío San Miguel y a Sebastián Narváez con el asesinato del exteniente Ojeda? Claro, volvemos al tema del contexto. Voy a empezar por el comentario de Luis Emilio, que tiene razón. Hay una política de Estado que, por cierto, no es nueva, ni es de estos bárbaros, se inventó antes, en aquello que nosotros llamamos los 40 años de democracia, de usar, tú debes recordar la famosa Digepol, después convertida en, que no recuerdo qué nombre le pusieron, perdón. PTJ, después convertida en Digepol y después una facción de ella convertida en SEBIN. Si la gente busca la historia, se da cuenta de que la Digepol, que fue la primera policía política de los ADECO, estaba conformada en una buena parte por un montón de oficiales que huyeron de Cuba cuando Fidel Castro destronó a Batista en este asunto, más los agentes de la Seguridad Nacional, que era la policía del general Pérez Jiménez. Y después lo que hicieron fueron ir cambiando de nombre, cada cambio de nombre debido a una circunstancia bochornosa, que decía: mira, esta gente hay que reformar la policía para que la policía esté al servicio del ciudadano, porque ese es siempre el mensaje. Y entonces cambiamos de Seguridad Nacional de Digepol a PTJ, de PTJ, y así sucesivamente, pues. O sea que el problema simplemente es que el mismo Estado de alguna manera usa mecanismos represivos que no son santos para poder acallar el colectivo que de alguna manera se manifiesta para poder exigir mejores derechos, mejores formas de vida, mejores oportunidades, mejores circunstancias. En Venezuela nosotros tenemos la ventaja que, a la par de eso, que es lo único que yo siempre he hablado bien de los ADECO,
se hizo un sistema de inclusión social que fue realmente exitoso y que es llamativo, porque creo que en ninguna otra parte del mundo había un sistema de inclusión social como el que hubo en los primeros años de esos 40 años de dictadura. Ok, eso está allí, el fomento del Estado de este tipo de situaciones. Lo segundo es el tema del político venal. El uso de las Fuerzas Armadas para cuestiones de orden público está prohibido como estándar internacional. Es más, en la ley venezolana se recoge que el primer tema de orden público es la policía y solamente en casos muy graves, porque nosotros hemos pasado por situaciones muy graves, en casos muy graves tú debes usar a las Fuerzas Armadas para este tipo de asuntos. Pero a la final del día siempre terminan, o la mayor parte de las veces, ahora no tanto allá en Venezuela, siempre terminan utilizando las Fuerzas Armadas para este asunto. Hace poco se cumplieron unos cuantos años del 27 de febrero, ¿recuerda? ¿Quiénes salieron a sacar la cara? Las Fuerzas Armadas. ¿Con qué entrenamiento? El entrenamiento que ellos tienen para combatir, para defender el territorio nacional, que es asómate la cabeza, te disparo. Básicamente ese. Y en el orden público tú no puedes hacer ese tipo de cosas, porque estás hablando de tu propia población. Lo que quiero concluir con esto es que este tipo de violencia es alentada desde el Estado. Y la respuesta a este tipo de violencia, de alguna forma, es una reacción del ciudadano que se siente inerme ante el poder del Estado para poder lograr vivir mejor de lo que vive. A veces sale gente honrada. En el caso de Venezuela tenemos ahora a la señora Machado, pero también tenemos gente afianzada en la ley, como es el caso de la señora San Miguel, que lo acabas de mencionar, o la señorita Sujú, que de alguna manera ellos se han dedicado a mover en la Corte Penal Internacional y han aportado las pruebas de todas las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en Venezuela, con, por supuesto, la sustanciación de los casos, el aporte de testigos, las pruebas, los temas institucionales. Todo eso lo han ido aportando estas dos jóvenes, y hay otras personas más en estos asuntos. Por eso, lo último que hicieron fue inventarse una operación de guante blanco, creo que era collar amarillo, una cosa rara. Entonces, para poner nombres, están mandados a hacer. Para lo único que son creativos es para eso, para poner nombres y para hacer propaganda. No hay otro elemento productivo útil. Procedieron contra estas personas por ese supuesto golpe de Estado. La señora San Miguel es una persona que cuando tú le sigues su vida como activista político, te das cuenta que esa señora en su vida jamás ha promovido o hablado bien de ninguna situación de hecho que por fuerza se haya hecho para poder cambiar el sistema político o la actitud de grupos políticos. Muy por el contrario, siempre se ha ceñido exclusivamente al tema de justicia, como buen abogado que es, a sustanciar con pruebas las aseveraciones que otras personas hacen. La señorita Sujú, igualmente. Pero bueno, esta patulea las acusan de que quieren matar al presidente Maduro, que seguramente mucha gente querría hacerlo, pues no lo sé, supongo claro, que sí. Caso. Sí, pero bueno, que quieren matar al presidente Maduro, que quieren arrasar con el gobierno de Venezuela por la fuerza, y resulta que no es así, porque toda su historia de activismo ha sido basada en la ley, en la utilización de esa inutilidad que llaman órganos multilaterales para poder por lo menos mostrar ante el mundo lo que de alguna manera está sucediendo en nuestro país, que ha hecho la desgracia de mucha gente. ¿Habría entonces un link entre ¿Perdón? Sí, habría un vínculo entre la persecución de esta señora, tanto de Rocío, a quien yo conozco personalmente y conozco su probidad, además,
y Sebastián Navarre, una gran periodista, además que esa sí le ha hecho seguimiento al tema venezolano, pero crudamente, pero también una persona honorable. Y Tamara Sujo, pues una gran experta en temas de derecho internacional. Afortunadamente vive fuera del país, vive en la República Checa. Pero existiría entonces si tomamos en cuenta que uno de las motivaciones sería evitar que este señor fuera testigo ante la corte. Ojo, esa es una conclusión mía. Esto no tiene por qué ser así, ¿ok? No, yo eso lo tengo claro, pero por eso te dije que era la primera vez que yo escuchaba eso. Justo coincide con el hecho de que el Tribunal Penal Internacional decidió profundizar las investigaciones sobre las acusaciones de violación de derechos humanos del régimen. Perdón, decidió desoír la protesta que hizo el gobierno venezolano. Claro. Para que siguiera adelante el curso, porque decía que ellos ya estaban juzgando. Es lo mismo. Vamos a ir independiente de que tú te quejes o no te quejes. Dicen allá en Venezuela lo mismo es una enfermedad del lomo. Entonces habría, según lo que tú dijiste, habría por lo menos una ventanita que nos diría, bueno, hay un link entre que, fíjate, lo que dijo el fiscal Tarek, que acusó a varias personas, incluyéndolo a él, de querer asesinar al presidente, el asesinato del teniente primero y estas tres señoras. Podría haberlo en todo caso. Bueno, este es un guiso, una sopa, donde están todos mezclados, ¿no? Y digamos que la única relación que pueden tener todos ellos es la relación que tienen los ingredientes a la hora de formar el sabor de la sopa. Yo no diría nunca que la señora Rocío San Miguel, por ejemplo, estaría en connivencia con el teniente Ojeda Moreno, aun cuando seguramente habrán contactos porque es uno de los testigos que tienen que llevar, obviamente. Claro. Pero de ahí a que haya una acción conjunta, no lo vería de esa forma. Que la señora San Miguel esté participando en algún tipo de conspiración para derribar al gobierno, no. La señora San Miguel lo que ha hecho es decir, estos bandidos tienen que pagar, pero de acuerdo a la ley. No, sí, eso está claro. Eso es lo que ella ha dicho. Ahora bien, esta treintena de oficiales de las Fuerzas Armadas que fueron degradados recientemente. Por cierto, proceso que no puedes hacer sumariamente, es un proceso que tienes que estar sometido a un tribunal. Rigurosidad. Los tribunales en Venezuela ya tú sabes lo que pintan. Pero bueno, estos señores que fueron degradados, expulsados de las Fuerzas Armadas, indiciados de, bueno, no sé, hasta quién sabe de qué barbaridades. Es un grupo de gente, por supuesto hay de ellos gente que de alguna manera han militado y en contra de la tiranía que de alguna manera reina en Venezuela, pero que además de eso son personas que públicamente se han manifestado, lo que no debe hacer un militar, ojo, un militar no debe hacer eso, han manifestado públicamente su desacuerdo con la política del Estado y la condición de presidente de Nicolás Maduro o de la patulea que lo acompaña allá en eso que amablemente llamamos gobierno. Y por supuesto se ha hecho lo que siempre se hace en cualquier gobierno comunista, que es acusarlos de traición a la patria, porque para ellos la patria es igual al partido. La patria es igual a la nomenclatura gobernante. La patria es igual a la ideología que ellos enuncian como bandera, pero que de alguna manera ni creen ni cumplen en su accionar, en su actuación política. Y se los han metido todos en el mismo saco. Allá hay gente de diferente índole. Hay gente que ha participado en conspiraciones y ha manifestado.
hay gente que se ha manifestado solamente y hay gente que lo que ha hecho es desertar porque las condiciones de vida en Venezuela ya no dan para que tú puedas sostener adecuadamente una familia, ni siquiera que te puedas sostener tú mismo. Entonces, allá hay de todo, pero los meten a todos en el mismo saco porque lo que interesa es el bulto y la acusación. Yo no sé hasta dónde alguna de estas personas haya sido sometida a juicio. Sé que el teniente Ojeda Moreno estaba en proceso judicial, estaba encarcelado, se escapó de la cárcel. Sé que uno de estos generales, o el único general que aparecía en esta lista, fue una especie de Christopher Figuera, que de repente dijo, mira, esto no me conviene porque esta gente no va a seguir más, y entonces picó los cabos. No creo que alguien que en este contexto haya llegado a general sea una gente, sea una persona que de alguna manera tiene claras las ideas de lo que es democracia y lo que son las Fuerzas Armadas en democracia, porque si no se hubieran ido hace tiempo ya de este ambiente tan difícil que se vive en Venezuela, particularmente en las Fuerzas Armadas, además de la sociedad, pues las Fuerzas Armadas definitivamente como tal no son una víctima específicamente, forman parte del gobierno. Sí. Entonces yo no haría no haría esa relación de manera directa. Sí. En todo caso, el teniente está muerto. En todo caso, bueno, dañó a otra familia, la delincuencia organizada. Simplemente el gobierno, o que fue el que hizo el contrato a través de esta banda criminal que cobra muchísimo por efectuar sicariato. Es decir, estamos hablando, lo que yo les he querido señalar, estamos hablando de que las bandas criminales hoy en día son algo totalmente distinto a lo que se ha vivido, que lo que se vivió incluso el siglo pasado. Estamos hablando de que son realmente corporaciones transnacionales. En la investigación que realizó esta periodista venezolana, encontró que, por ejemplo, en el caso del Tren de Aragua, ellos manejaban 20 negocios altamente productivos. Entre otros, que me quedé impresionado, porque el deporte en Venezuela se llama béisbol. No se llama de otra manera. E incluso ellos presionaban a los que organizaban los contratos de los jóvenes que iban a las grandes ligas aquí en Estados Unidos, y les cobraban un porcentaje de más o menos entre el 10 y el 15% de esos contratos por adelantado. Y o sea que tenían, y esos son contratos millonarios, pero bastante fuertes. Claro, pero, yo no sé si eso es cierto, yo repito. Fíjate, pero no yo no tengo idea, ni tengo cómo decir que haya sido el gobierno de Venezuela quien encargó ese contrato. Sí. No puedo decir eso. Ni yo tampoco. Tampoco puedo decir que haya sido que el teniente tenía algún tipo de relación con grupos delictivos y que en un ajuste de cuentas lo hayan malogrado. Eso tampoco lo puedo decir. A la final yo lo que puedo decir es que confiemos en que la justicia chilena, que parece que la fiscalía ya funciona con cierta decencia, que esperemos a que la justicia chilena aclare esta circunstancia de cómo este muchacho resultó malogrado. Alguien comentó antes de esto, y lo dejamos aparte, lo anoté por aquí, y lo dejamos aparte del hecho de que la familia no reconoce el cadáver del teniente Ojeda. Según lo que he leído y escuchado, siguiendo las noticias de Chile, por supuesto, el problema es que la señora tuvo acceso limitado al cadáver. Y en ese acceso limitado ella dijo, mira, con esto que me has mostrado yo no puedo dar fe. Así habrá quedado ese muchacho, además de que ya tenía 7, porque lo mataron el mismo día que lo secuestraron. Además de que pasó 7 días, no está haciendo frío en Santiago ahorita. Oh, un calor bárbaro. Muy por el contrario. Entonces, la podredumbre, más quién sabe la cantidad de golpes que le habrán dado a este pobre muchacho,
habrá hecho que el cadáver quede irreconocible y a lo mejor las autoridades, por gentileza y por sensibilidad, le mostraron solo una parte de toda la historia para que reconociera a este joven. Ahora se están haciendo las pericias de ADN y con las pericias de ADN es que se puede asegurar si ese es el cadáver o no lo es. Si no es el cadáver, hermano, mire, esta novela va como el derecho de nacer, para 8 años de capítulo. Sí, además tiene, como te iba diciendo, los negocios van desde el béisbol hasta las minas del arco minero, básicamente el oro. Sí, lo del oro, o sea, acuérdate que también allá están la FARC, el ELN, Sí. que son los que hacen la seguridad. Aquello es una mezcolanza y un despelote de tal naturaleza que solo puede funcionar si está parado por el Estado. No tiene otra forma. Yo no creo que nuestro Estado pueda ser tan lenil que deje que un montón de gente opere en ese tipo de cosas, le preste seguridad, por ejemplo, a empresas chinas, porque no sé, la libre empresa, nosotros queremos que todo el mundo sea empresario o algo así por el estilo. Yo no creo eso. Sí. No creo. Sí. Entonces, esa es la situación que se vive allá en Venezuela. Pero igual pasa, por ejemplo, en México con los carteles de la droga. Sí. Pero igual pasa en Colombia con la guerrilla colombiana y los carteles de la droga. Pero igual pasa en Perú con los carteles de la droga. Igual pasa en Bolivia con los carteles de la droga. O sea, el problema es de América Latina, que nosotros hemos dejado la institucionalidad, hemos dejado las instituciones políticas y hemos dejado la creencia en la ley para vivir en una especie de, ¿cómo es que decía Hobbes? De estado natural, algo así por el estilo. El estado de la selva. Para finalizar, yo quisiera, anoche, la señora Vallejo, que es la ministra de Secretaría de la Presidencia del gobierno de Boris, Comunista. sí, dijo esta perla que me dejó impresionado. Hay que dejar de vincular este crimen con la política, porque simplemente la Guerra Fría ya terminó. Eso es grave que lo diga un ministro de un país que en principio estaría vinculado con lo que sucedió. Es comunista, mano. No serán muy brillantes, pero lo que sí es cierto es que en América Latina una buena parte de la población cree en este tipo de ideología, porque es más fácil cuando alguien te dice, mira, tú no te preocupes, el Estado lo va a poseer todo y el Estado lo va a dominar todo para que tú vivas feliz. Y dicen, oye, pero si yo voy a vivir feliz así y no voy a tener que trabajar, voy a votar por ti. Entonces, es que esa es la relación. Es así de simple. Así pasó en Venezuela. Yo era uno de los principales críticos del sistema crítico de fuero interno, pues nunca hice política porque no podía, no debía y no creía en ello. Yo soy de los que creen de que ser militar es una forma específica de vivir. Pero bueno, muy crítico de estos asuntos, no me satisfacía el sistema. Tú sabes la opinión que tengo yo de la patrulla de ECA. Pero lo que sí es cierto es que después tú contrastas las cosas y tú dices, oye, pero es que antes, por ejemplo, con mi exiguo sueldo, más la colaboración, por supuesto, de doña Pilar, que ya no era tan exiguo el sueldo de ella. Oye, cuando nos casamos no teníamos nada, pero teníamos las 4 paredes donde vivir. Y después pude levantar a unos hijos y pude darles una educación a todos. Y esa educación se las di en institutos privados, institutos que costaban dinero, pero pude hacerlo en aquella época. Claro, contrastas contra 1984-85, que fue la primera vez que tuve contacto con esta cifra, que el 85% de la población venezolana ganaba menos el salario mínimo y que toda familia para mantenerse deberían trabajar los dos, hombre y mujer, de lo cual yo puedo dar fe, por supuesto, porque mi mujer trabajaba también. Entonces, tú contrastas esta situación actual donde estamos en la miseria y en la ruina con aquello y tú dices, bueno, pero es que esto no era tan malo, por lo menos los adecos daban un chance para que todos de alguna manera saliéramos adelante. Y el mundo se ha ido moviendo en ese sentido, en más restricciones hacia que la gente viva por su propio esfuerzo y el Estado organizar de alguna manera las condiciones suficientes para que las personas puedan desenvolverse adecuadamente en este asunto, a
gobiernos tutelados, que Make America Great Again es una forma de tutelar. Lo que hacen los demócratas es una forma de tutelar en un país donde yo digo que las cosas más o menos funcionan con cierta decencia. Entonces, desgraciadamente en el mundo nos estamos viendo eso porque la clase política es venal. La clase política no está para defender a la gente, está para satisfacer sus propias apetencias. Y es raro cuando tú consigues a una persona como la señora Machado, por ejemplo, María Corina Machado, o conoces gente como la señora Sujú, o conoces gente como la señora San Miguel, o conoces gente, tanta gente que de alguna manera tú te das cuenta por su accionar, por su manera de vivir su militancia durante muchos años, que son personas que son honradas y que definitivamente lo honran adelante porque justamente eso son honrados, tienen límites morales de los cuales no gozan los demás. Así es. Oye, Alfredo, fue una estupenda conversación. Como siempre, conversar contigo es realmente descubrir un montón de cosas. Me llevo muchos conocimientos, me llevo muchas cosas buenas. Muchas gracias, vale. Muy gentil de tu parte. Por haberme dado la oportunidad de conversar sobre ese tema, así como hemos conversado sobre muchos otros, y creo que van a haber muy pronto cosas que hay que comenzar que son de tu especialidad, que tienen que ver con la geopolítica. Un fuerte abrazo, amigo, y muchas gracias a la audiencia. Gracias a la audiencia por escucharnos. Sin ellos no somos nada, dicen por allí. Ay, gracias a Mayerlin, que sin ella tampoco podemos hacer el programa. Muchas gracias, mis amigos. Que tengan un excelente día. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao.